¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me debe estar precisando y yo a él mucho, ¿no? Que pronto espero estar con él. ¿Cuántos familiares tienes tú? ¿Tienes más hermanos? Tenía a mi madre y a mi hermana, que lamentablemente fallecieron en el avión, y me queda otra hermana. Bueno, estas eran palabras de Nando Parrado, uno de los supervivientes del accidente de los Andes, que, bueno, como sabéis, estrenó hace un mes y pico la película de La Sociedad de la Nieve, y con motivo de los 12 Goyas que ha ganado, que se ha convertido en la película con más Goyas de la historia, junto a Belle Époque o algo así, no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad. Pues junto a esta película es la película más premiada de la historia, ¿vale? Con los premios Goya. Y bueno, son 12 Goyas los que ha ganado, entonces quería un poquito hablar sobre las curiosidades y un poquito también sobre, bueno, la cinematografía de la película, ¿no? Los 12 Goyas que ha ganado han sido la de mejor película, mejor dirección, mejor actor revelación, mejor fotografía, mejor montaje, mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido, mejores efectos especiales, que aquí quería hacer mención a mis amigos Tania, Elio y Adri, que han trabajado en la película, y la verdad es que me parece un peliculón, me encanta, y pues muy merecido este premio Goya a los mejores efectos especiales. Y además también estuvo nominada en la categoría de mejor guión adaptado, pero bueno, esa creo que la ganó Robot Dreams, si no estoy mal, pero bueno, si no me equivoco. Pero bueno, la verdad es que es increíble la película, y si no la habéis visto os recomiendo que la veáis, que está en Netflix. Y bueno, vamos con las curiosidades y con un poco el análisis de la cinematografía. Bueno, como sabéis, su director es Juan Antonio Bayona, ¿vale? Es también el director de El Orfanato y el director de Lo Imposible. Y bueno, como ya sabéis, Lo Imposible trata sobre el tsunami que hubo en Tailandia, que también fue una desgracia, y también me parece un peliculón, la verdad. Si no la habéis visto también tenéis que verla. Y bueno, en una entrevista, Juan Antonio Bayona dijo que llevaba 14 años queriendo contar esta historia de los Andes, y por fin pues ha podido salir, ¿no? Otra de las curiosidades que me llamó muchísimo la atención es que los actores, para prepararse para el papel, tuvieron que perder hasta 12 kilos, ¿vale? Pero antes de perder esos 12 kilos respecto a su peso normal, ganaron 9 kilos para acentuar incluso más ese cambio de peso, ¿vale? Desde el principio de la película, cuando están todos bien, hasta el final de la película, cuando ya llevan 72 días en los Andes, ¿vale? Que bueno, como sabéis, pues eso, estuvieron 72 días ahí perdidos en los Andes, y luego ya pues por fin les consiguieron rescatar. Y bueno, este accidente ocurrió en el Valle de las Lágrimas, en los Andes, ¿vale? En Chile. Y bueno, en la película los actores se grabaron en Sierra Nevada, ¿vale? Porque al final las condiciones climáticas que hay en los Andes son tan extremas que es muy difícil grabar allí, ¿vale? Y por eso no lo hicieron allí. Los actores grabaron en Sierra Nevada. Sin embargo, muchas de los fondos, ¿vale? Y de los planos que salen grabados con dron y tal, se grabaron en el propio Valle de las Lágrimas, ¿vale? Donde sucedió realmente el accidente, ¿vale? E incluso hay muchas escenas en las que el fondo, ¿vale? Los personajes se graban en Sierra Nevada, y sin embargo el fondo que se pone en croma, ¿vale? Se integra con el croma. Sí que fue grabado en los Andes, ¿vale? Entonces, pues realmente con esto logran una sensación de credibilidad enorme, ¿no? La película fue grabada en orden cronológico, cosa que tampoco es muy normal, ¿vale? Normalmente las películas no se graban de forma lineal. El casting duró más de 6 meses y tuvieron 2 meses de ensayos antes de empezar a rodar, ¿vale? Algo que tampoco es muy común, ¿vale? El rodaje duró 141 días, algo que también me parece muy largo, porque normalmente los rodajes suelen durar alrededor de 3 meses, ¿vale? Pero pues se alargó muchísimo. Una cosa que también me gustó mucho es que el compositor musical es Michael Giacchino, que es también el compositor de la banda sonora de películas como Up, Ratatouille, Los Increíbles, entre otras, ¿vale? Coco creo que también. Entonces, realmente me parece maravillosa, además me gusta muchísimo la banda sonora.
Así que esto la verdad es que me llamó también mucho la atención. Otra de las cosas que me gustó muchísimo fue los cameos que hay de los verdaderos supervivientes, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos es el de Carlos Páez. Carlos Páez hace poco le entrevistó Jordi Wild y estuvo contando muchas cosas, ¿vale? Sobre el accidente, y la verdad es que me gusta mucho la manera en la que lo cuenta. Os dejaré seguramente la biografía, el podcast, por si queréis verlo, por si os interesa. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Incluso cuenta que, no sé si fue, bueno, los que hacen al final, ¿no? Que son Nando Parrado y Roberto Canessa, son los que se van como a buscar la civilización, ¿vale? Uno de ellos, creo que es Nando, el que les dice que si no regresan, pueden literalmente comerse a su madre y a su hermana, ¿vale? Como que les da el permiso para hacerlo, ¿no? Y esto se ve también en la película. O sea, que realmente la película es muy fiel a lo que pasó allí de verdad. Incluso Carlos Páez lo dice en el propio podcast, lo dice que, por ejemplo, como sabéis, también hubo una película que se llamaba Viven, y Carlos Páez dice que es muchísimo más fiel esta película en comparación con, por ejemplo, Viven, ¿no? Y en cuanto a la cinematografía, quería resaltar dos cosas que me llamaron la atención, ¿vale? La primera de todas es esto que puso Bayona en su Instagram, ¿vale? Que lo que puso fue los distintos fotogramas, los colores predominantes de los distintos fotogramas de la película, ¿vale? Entonces vemos cómo bueno, mira, os voy a poner el texto que puso él, ¿vale? Que pone: observando la barra de color de la Sociedad de la Nieve, puede verse cómo la historia se cuenta visualmente, ¿vale? Es un viaje cíclico y el centro del relato es su momento más oscuro, que es básicamente cuando les atrapa la luz, ¿vale? Y es también cuando nace el vínculo y el amor más profundo, ¿vale? Además, esta escena a mí me llamó bastante la atención porque es un momento en el que están todos riendo, o sea, están todos dentro del avión, reunidos, y están en un momento de como más de júbilo y tal, y de repente la montaña directamente se les traga, como dice aquí Bayona, que pone: la montaña se traga a los supervivientes y estos emergen a la superficie como si ésta los pariera. El momento más oscuro consolida al grupo y lo encamina hacia un final que no es otra cosa que un nuevo principio. Y es que realmente me parece muy interesante este análisis que hace Bayona, y me ha parecido muy inteligente la dirección de fotografía en esta película, porque como vemos a la izquierda vemos unos tonos más pastel, más cafés, ¿no? Que bueno, os pondré unas imágenes en pantalla para que veáis un poquito los tonos a los que me refiero, ¿vale? Algunos fotogramas. Este básicamente es cuando están todos en el aeropuerto, ¿no? Al principio, que se reúnen los amigos, le convencen a Numa, que es el protagonista de la película, le convencen para irse con ellos y demás, ¿no? Entonces esos son los colores que predominan al principio. Luego ya, cuando ocurre el accidente, ya vemos unos tonos mucho más fríos, ¿vale? Y por último, aquí en la mitad de la película vemos estos tonos mucho más negros, que son ya cuando están dentro de la luz, ¿vale? Que obviamente es muy oscuro porque no llega la luz del sol. Y entonces luego otra vez están en la nieve, y al final del todo vemos ya como cuando les rescatan, otra vez se ven esos tonos pastel, café y demás, ¿vale? Entonces me parece muy interesante porque realmente es lo que dice, es un viaje como cíclico, ¿no? Al final es un poco lo que comenté del viaje del héroe. O sea, creo que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, la preparación del viaje del héroe, luego cómo camina el viaje del héroe como tal, ¿no? Cuando sale a la aventura y demás, en el centro de la historia es el punto de inflexión, y al final del todo, cuando ya vuelven a casa, ¿no? Al final es un poco ese viaje del héroe, ¿no? Tengo un vídeo hablando de ello, por si queréis echarle un vistazo, os lo dejaré también en la biografía. Pero bueno, la verdad es que me pareció muy interesante esta cinematografía, que la hizo Pedro Luque, ¿vale? Es el cinematógrafo. Entonces, bueno, me pareció muy interesante esto. Y luego también quería hablar sobre los tiros de cámara, ¿vale? Los tiros de cámara también me parecen muy interesantes y muy inteligentes, porque, mira, al principio cuando se enseña por primera vez dónde está el avión, mira, ellos hacen una especie como de expedición al principio, ¿vale? Para ver, porque ellos pensaban que la ciudad estaba más cerca de lo que realmente estaban, porque el piloto les decían que estaban cerca de la ciudad, pero realmente no era así, ¿no? Entonces, ellos hacen una especie de expedición para ver realmente si se ve la ciudad, pero realmente luego cuando suben arriba ven que tienen un montón de montañas y que es imposible, ¿vale? Es imposible llegar hasta allí, vaya.
Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? Pues ellos miran hacia atrás y ven el avión. ¿Y cómo se ve el avión en ese momento? ¿Cuál es el tiro de cámara? Pues es un gran plano general donde se ve el avión muy pequeñito y realmente es que prácticamente ni se ve porque es blanco el avión, y por eso al principio ellos se podrían haber salvado, y sin embargo no se salvaron porque pasaban los aviones y los aviones no les veían porque el avión era blanco, ¿no? Y ellos prácticamente serían como hormiguitas, ¿sabes? O sea, no se les veía, ¿no? Entonces es muy interesante estos tiros de cámara porque te están enseñando la inmensidad de la cordillera de los Andes y los pequeñitos que son ellos, ¿vale? Entonces te da una sensación de fragilidad, ¿no? De vulnerabilidad y también de eso, de que es imposible que les vayan a ver, ¿no? Entonces me parecen muy interesantes esos tiros de cámara que contrastan mucho con los tiros de cámara que hay cuando la luz se les traga a ellos, que obviamente como están en un espacio tan pequeño, los tiros de cámara son muy cercanos, ¿no? Son planos de talle. Bueno, planos de talle también hay cuando ocurre el propio accidente, cuando el avión se estrella contra la cordillera y tal. Ahí se ven un montón de planos de talle, incluso de, yo qué sé, de extremidades rompiéndose y así, ¿no? Cosa que también te hace a ti, ostras, lo sientes, ¿no? Lo vives. Además, me parece muy interesante ver esta película en el cine por eso mismo, por el sonido, todo, o sea, te hace que te sumerjas muchísimo más en la película, ¿vale? Entonces esos planos de detalle también me gustaron mucho, ¿vale? O sea, son bastante... ¿cómo decirlo? Chocantes, ¿no? Pero bueno, al final es lo que se trata, ¿no? De hacerte sentir así, ¿no? De hacerte sentir, ostras, por lo que están pasando ellos, ¿no? Incluso en Lo Imposible también pasa mucho eso de los planos de detalle, porque Juan Antonio Bayona juega mucho con esto. Cuando, por ejemplo... ya ha llegado, bueno, está llegando el tsunami y tal, y vemos como pues las ramas que, por ejemplo, claro, el tsunami pues lo que hace es arrancar ramas, todo esto. Cuando les dan a ellos las ramas todo, y en general las cosas que hay por debajo del agua, vemos cómo les va desgarrando la piel y todo esto, y esos son planos de detalle, realmente, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo Bayona utiliza esto para dar más sensación, ¿no? de lo que están viviendo los personajes, ¿no? Que te choca muchísimo más, ¿no? Y bueno, como digo, dentro de la luz se utilizaban muchos primeros planos para darnos esa sensación de agobio, ¿no? Y de ansiedad que están sintiendo los personajes en ese momento porque están atrapados dentro del avión y sepultados por la nieve, ¿no? Entonces vemos eso como los planos son muchísimo más cercanos. Podemos sentir el agobio de los personajes gracias a eso, ¿no? No tendría mucho sentido aquí utilizar, por ejemplo, un plano medio, ¿vale? Entonces, o un plano general, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante esto de los tiros de cámara, como digo. Y por último, esto ya no tiene mucho que ver con la cinematografía, pero me gustó mucho la decisión del narrador. Esto sí que lo he dejado para el final porque voy a hacer spoiler, así que alguien no ha visto la película. Bueno, todo el mundo sabemos lo que pasa, pero esto sí que tiene más que ver con la película, más que con la historia en sí, ¿vale? Entonces, si queréis dejar el vídeo aquí, podéis dejarlo, porque es lo último que voy a contar. Pero básicamente el narrador es Numa. Numa fue el último en morir, ¿vale? Entonces me parece muy interesante el punto de vista del narrador, porque yo ya me lo estaba viniendo a venir, ¿no? Que iba a morir el personaje, la verdad no sé por qué, pero tenía como esa sensación ya cuando veo que se corta y está muy mal y tal, ya digo, yo creo que va a morir. Y el narrador, claro, porque tú piensas, vale, es el protagonista y es el narrador, o sea, nadie se va a imaginar que va a morir, ¿no? Y sin embargo, tiene mucho sentido que muera porque, como dice Bayona, quería contar la historia desde el punto de vista de los que no sobrevivieron, ¿no? Entonces me parece también un homenaje muy bonito a las personas que fallecieron allí. Y como digo, pues eso, me parece muy interesante. Además también la escena en la que él tiene un papel y se lo da a sus compañeros y pone algo así como que el amor verdadero es aquel que da la vida por sus amigos o algo así, ¿vale? Entonces me parece algo muy... Bueno, me parece algo conmovedor, ¿no? Y es muy bonito, la verdad. Así que realmente me parece muy buena la decisión que tomaron de ponerle a él como narrador, ¿vale? Así que nada, eso era un poco todo lo que quería comentar acerca de La Sociedad de la Nieve.
Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido la película. A mí me ha parecido un peliculón, sinceramente. Muy merecidos los 12 Goyas, sinceramente. Así que nada, dejadme saber en los comentarios si tenéis cualquier duda o si queréis que analice alguna otra película o simplemente qué os ha parecido la película, ¿no? Y ya pues nos vemos en el siguiente vídeo.